¿Está en clase de gordo? ¿Está estudiando lineal? ¿Qué está estudiando? Haciendo el laboratorio ¿De qué? de física. Al fin miró de los diámetros y todas esas cosas. No sé, la inserción ahora sí que hacer, ya no sé qué hacer. Pero eso lo hicimos con Juan Carlos, ¿te acuerdas? Sí, señor. Bueno, me ponían A mí se me inserción. puso. Les dijo, lleven monedas, lleven cosas circulares para calcular pi. Sí, pero ¿y la incertidumbre? Ah, con incertidumbre no. También con En esa incertidumbre. época no tocaba con incertidumbre. Y a mí sí, yo no las sé, pero era Arias. Listo, Sergio. ¿Listo, profe? Ahora el problema es que ahora no me aparece la pizarra a mí, ¿sí ves? Ah, entonces, hacer coanfitrión. Listo, profe. Ahora sí, te va a aparecer. Ya. ¿Ahí ya la ves? Sí, profe. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que funciona lo de la Z? ¿Qué es lo que tú me dices que no lo logra, ¿cierto? Ajá. Entonces, a ver cómo... Entonces, yo tengo aquí un plásmido, ¿cierto? Que es lo que yo voy a utilizar para hacer clonación. Entonces, pongámosle aquí nombres. Yo tengo un plásmido. O un vector, pues como lo quieras ver. En ese plásmido, tú puedes tener diferentes cosas. ¿Sí? Me refiero a diferentes cosas, es a nivel de estructuras, que pues tanto les he fregado la vida. Y entre esas estructuras yo puedo encontrarme... Esto está muy bonito. Pero esto no pinta. Quiero que me deje pintar este. Entonces yo tengo aquí diferentes estructuras, como aquí en este caso yo podría tener un gen de selección para ampicilina, por ejemplo. Yo podría tener, bueno, diferente el ORI, pues, y todo esto. Pero algunos, en este caso específico, que son los del LAC-Z, que es el operón que se manipula, tiene un pedazo, un promotor que es el LAC-Z, se llama así, y siempre está ubicado, pintémoslo por acá, no, este no es, y está por aquí, y está por acá, ¿cierto? Entonces, este operón LAC-Z que yo tengo, no es el operón, pues, pero digamos que es un pedazo del LAC-Z, que es lo que yo tengo aquí. ¿Dónde está ubicado? Pues este aquí tiene todo lo que es el promotor y aquí tiene un pedacito del gen, cómo está estructurado, y aquí hay otro fragmento que es el famoso sitio de clonación, ¿sí? Este verde que yo tengo aquí es el MCS, el Multiple Cloning Site, ¿sí? Aquí es donde pueden cortar N1000 enzimas y tú aquí ya puedes insertar el vector o el ADN que quieras, ¿cierto? Entonces, pero ¿para qué me sirve esto acá? Y aquí es donde viene la clave de entender cómo funciona LAC, el LAC normalito, pues el operón LAC normalito. Entonces aquí tú dibujas. Aquí tienes entonces un promotor, aquí tienes un operador y aquí tienes los genes. Así pues en grueso pintémoslos súper grueso, como que es lo que yo tengo aquí. Aquí tengo un promotor, tengo un operador y tengo los genes que son el Z que me codifica para la beta-galactosidasa, para la tía-galactosidasa y para la permeasa, ¿sí? Y estos genes todos están involucrados en la ruta pues de la degradación, obviamente, ¿de quién? Pues de la lactosa, ¿cierto? Entonces ese es como el ejercicio de tener, a partir de esa lactosa, obtener glucosa y galactosa, que eso pues tú ya, yo creo que esto sí lo tienes claro, ¿cierto, Sergio? Con el operón acá. Sí, eso sí. Bueno, entonces resulta que al conocer cómo funciona este operón, específicamente se sabe hoy en día que el LAC-Z, que el Z, que el gen Z como tal, vamos a hablar del gen Z. El gen Z me codifica para la beta-galactosidasa, se llama así la enzima, beta-galactosidasa, que es la encargada de degradar la lactosa en glucosa y galactosa, y obtienes glucosa pues como energía para poder sobrevivir, ¿cierto? Este gen LAC-Z, nos vamos a ir a este cuadrito aquí en particular, que lo voy a resaltar en rojo, con este nos vamos, ¿cierto? Resulta que este cuadro rojo, como tal, que es el mismo, imagínate que es este de acá, bueno,
Resulta que este cuadro rojo hoy en día se sabe que puede ser codificado en dos péptidos diferentes y al unirse se vuelve una beta-galactosidasa funcional. Entonces se llama A, ya la corro, y A', lo denominaron. Así denominaron el péptido como tal, los pedacitos del gen como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En la bacteria, pues obviamente se sintetiza toda, no pasa nada, no es que lo corte y luego para que se une, pero ¿de qué se valieron? Y es que para hacer procesos de ADN recombinante, yo perfectamente puedo separar estos dos pedazos y poner uno de los pedazos, por lo general el fragmento más largo, está en la bacteria y el fragmento más pequeño estaría en el plásmido que yo tengo. Entonces, en mi bacteria, que es yo lo que tengo acá, ¿a quién tendría yo acá? Entonces, tengo este operón de aquí, que yo puedo seleccionar todo esto de acá. Este lag yo lo tengo acá, pero yo ya no tengo a Z, yo ya no tengo a este lag de acá. Al rojo. Al rojo. Pero esto ya no me deja modificar. Qué chambis. Ya no tengo al lag Z como tal, sino que yo ya tengo, a ver si me deja escribir por acá, espérate a ver, lo intento. Yo ya tengo Tranquilo. a Z'. ¿Sí? Yo ya no tengo a ese Z funcional. Yo ya tengo es a un pedacito de acá. Este Z, es Z', que es esta misma A de acá. Pues imagínate que es esta que yo puse aquí. Pero solo el pedazo de la A'. Sí, pero mira que no me deja. Z1, pues pongámosle entonces para que nos deje trabajar. Y ese Z yo lo puedo distribuir en Z y en Z1. Ok. ¿Ahora sí? Sí, o sea, Z1 está compuesto de Z y Z1. No, bueno, entonces espérate, no es el mensaje que quiero transmitir. Espérate. Es porque no me deja seleccionar. ¿Sí? Entonces, el operón lag normalito, el lag normalito, es Z, ¿sí? El lag normalito, el que teníamos acá arriba, que yo lo saqué, lo eliminé, no sé por qué lo eliminé. ¿Qué pasó? Me hizo la pizarra. Aquí está. Entonces, este Z que yo tengo acá, a ver si me deja seleccionarlo para hacerlo más claro. ¿Yo podré copiar esto? No lo puedo copiar. Bueno, resulta que este es Z, ¿cierto? Y yo en mi bacteria lo que tengo, y Z puede ser codificado en Z1 y Z2. Entonces, en el plásmido, ¿a quién tengo? Tengo a la Z1. Y en mi bacteria yo tengo a la Z2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Que este operón, que yo obviamente tengo todo el operón, pues, pero voy a dibujar solamente a la Z, al Z modificado. Resulta que acá, yo en este vector, yo puedo tener a la Z1, el pedacito chiquito, y en mi bacteria yo tengo, es una bacteria que es genéticamente modificada, claro está, y esa bacteria solo tiene Z2. No puede tener el Z completo, porque al tener el Z completo, pues nos estaría codificando beta-galactosidasa todo el tiempo y ese no es el objetivo. Tener en cuenta aquí, Sergio, que esta bacteria es modificada genéticamente. ¿Sí? En el gen Z. Y solo tiene Z2. ¿Hasta ahí clarísimos? Sí. Sergio. Sí, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ah, sí, 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 claro. ¿Hasta ahí ya? Sí. Listo, entonces cuando yo tengo acá, ¿qué pasa cuando yo le pongo lactosa a esta bacteria que tiene mi operón lac, pero con solo Z2? ¿Será que es capaz de degradar lactosa? Sergio, ¿tú qué piensas? No, no es capaz.
no es capaz, ¿cierto? Porque no tiene la enzima esencial, que es la beta-galactosidasa. A pesar de que se sintetice un pedacito, a pesar de que se sintetice el resto de los genes, no va a ser capaz. Entonces, la única manera para que ella sea capaz de hacerlo es que yo le ponga un plásmido cerrado, completamente cerrado, sin nada de ADN, y llegue acá a la bacteria, y tú sabes que cuando el plásmido entra en la bacteria, pues lo que va a hacer es que se replica por completo, ¿sí? Yo pongo mi plásmido acá, y lo que hago es darle ese pedacito de Z, Z1, yo le daría a Z1, y la bacteria en su genoma como tal, en el genoma, en su cromosoma, pues, tiene a Z2. Ahora, si yo le pongo lactosa a esta bacteria, en el medio yo le pongo lactosa, yo le sumo lactosa a esa bacteria. ¿Qué crees que hace esa bacteria? ¿Es capaz de obtener glucosa a partir de la lactosa o no lo hace? Pues habíamos dicho, a ver, la bacteria está modificada genéticamente y tiene el gen Z2, que vendría siendo la Ajá. modificación que tiene. Entonces, yo lo que quiero es que ella logre sintetizar glucosa a partir Sí, la de condición que yo te estoy poniendo es que yo le puse un plásmido, ujú, ¿sí? con Entonces, Z1. en esta bacteria yo tengo plásmido más, más bacteria, ya están unidos. La pregunta es, ¿degrada lactosa? Así como está el plásmido cerrado, plásmido sin inserto, le voy a colocar aquí. Más bacteria, ¿tú crees que te degrada la lactosa? Es mi pregunta. Yo creo que sí la podría degradar, ¿Por qué, Sergio? porque digamos, si ella ya entró a la bacteria, el plásmido ya está dentro de la bacteria, entonces supongo que podría empezar su proceso de replicación, pero no estoy muy seguro porque, digamos, no, o sea, eso no es condición suficiente para decir que en el genoma ya estén las dos partes del gen Z para que pueda degradar lactosa. Sí, 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 o sea, lo que yo te estoy diciendo es que este plásmido que tú tienes aquí, que yo te digo que tiene el pedacito Z1, Ujú. llegó a esta bacteria, completico, no lo interrumpí, nada, cerrado como él está ahí completo, entró a esta bacteria. Este plásmido que tiene el pedacito Z1, y esta bacteria en su genoma tiene Z2, ¿cierto? Que fue lo que Sí. nosotros dijimos, ella ya tiene Z2, Ujú. ella ya lo tiene acá, ella tiene Z2 aquí en su genoma, Ajá. y funciona bien. ¿Qué va a pasar en esa bacteria si yo le pongo lactosa? ¿Qué crees que pasa con estos genes Z1 y Z2? Mm, ¿Cómo funciona el operon LAC? ¿Con qué se activa el operon LAC, Sergio? con lactosa, ¿no es? Lactosa, exactamente. Entonces, si yo le pongo lactosa, que es la condición que yo te estoy poniendo acá, pues es muy probable que este plásmido de aquí me sintetice el pedacito Z1 y que la bacteria me sintetice el pedazote Z2. Y dentro de la bacteria ellos se pueden unir, degradarme esta lactosa y efectivamente, yo voy a obtener glucosa más galactosa. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, ¿qué funciona aquí? ¿Cómo funciona acá? Y es que yo ya juego con estas condiciones naturales. Pues yo al medio no le voy a poner lactosa, ¿sí? Ya en condiciones de, pongamos aquí, condiciones de ADN recombinante, ya como para un gen de selección. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues yo ya esa lactosa es igual a un reactivo que se llama IPTG, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Pongo IPTG en ese medio de cultivo de tal manera que me active el operón, o sea, que se ponga a sintetizar todos esos genes y empiece a degradar, empiece a tener beta-galactosidasa. Ya no va a degradar lactosa, no le estoy poniendo lactosa, le voy a poner un reactivo que es el XGAL, se llama así. Y este XGAL, a nivel de estructura química, es muy parecido a la lactosa, es muy parecido. Y cuando es excindido ese enlace de esas dos moléculas, me da un color azul. Sí, no es que me va a sacar glucosa y me va a sacar galactosa, no. Lo corta y me genera un color azul.
¿Sí? Ahí es donde está el ejercicio. Entonces, yo tengo acá el X-gal, es similar a la lactosa, pero al ser cortado, genera color azul. Y por eso es que yo puedo diferenciar colonias blancas y azules. Ahora, ¿esto cómo es que funciona, profe? Entonces, ¿quién es quién en ese sentido? ¿Quién es la blanca y quién es la azul? Entonces, volvamos a esta de aquí. Yo tengo mi plásmido cerrado sin ADN, sin nada. El vector se fue solito y entró. Y yo tengo pedazo pequeño, pedazo grande. Si yo le pongo el IPTG, en este caso estamos hablando ya de un experimento de ADN recombinante, yo le pongo IPTG, ¿de qué color crees tú que se vuelve esa bacteria? ¿De qué color sería esa bacteria en un plato? Blanca, ¿Por qué? porque no tiene, no va a tener lo de... Ah, no, mentiras. Estamos diciendo que Esta IPTG es... misma condición de aquí, mírala, es esta misma. Sí, pero, Tengo Z1, Z2 y yo le pongo, ya no es lactosa, sino que mi condición es IPTG. pero IPTG es equivalente a lactosa, ¿cierto? Míralo acá, Sí. es equivalente a lactosa. Y ¿Qué es, pasa? ¿Cuál es el color de esta bacteria? pero estamos, profe, perdón ahí un momentico, estamos diciendo que yo conozco la presencia de lactosa es de color azul, ¿sí? Sí, pues eso es IPTG. Espérate a ver si me deja seleccionar. Esto es IPTG. Ujú. Más, sí o sí, tienes que colocarle XGAL, que es el reactivo que me permite diferenciar de blanco y azul. Y esta es mi condición. IPTG es igual a la lactosa, que es la que me induce la expresión, y el XGAL es muy parecido a la lactosa, que al ser escindido, al ser cortado, se genera azul. La pregunta es, este plásmido que yo tengo acá, en esta bacteria que tengo plásmido sin inserto, es decir, está cerrado, más la bacteria Z1 más Z2 en resumidas cuentas, aquí la pregunta no es lactosa, ¿degrada a ese X-gal que yo le puse? ¿Lo degrada o no lo degrada? ¿Tú qué piensas? ¿Sí es claro, Sergio, lo que te estoy Sí, preguntando? sí, es claro y yo creo que si lo va a degradar por la misma razón en la que en ese mismo ejemplo puede degradar la lactosa. Exactamente, es lo mismo. Entonces, ¿qué color me va a generar? Azul. Azul. Esta colonia va a ser de color azul, porque yo tengo las dos condiciones. Tengo mi plásmido cerrado sin ADN y tengo mi fragmento grande. Míralo, piénsalo así, es como tengo Z1, tengo Z2, pues se cerró, tengo Z1, tengo Z2, va a tener todas las características para sintetizar beta-galactosidasa y volverme el azul. ¿Qué pasa entonces cuando yo ya aquí en este fragmento ya tengo es un pedazo de ADN? ¿Qué crees entonces tú que pasa en el caso contrario? Cuando yo en ese pedazo de ahí, cuando yo en este pedazo del sitio múltiple de clonación, aquí llegó un ADN, aquí llegó Ujú. y se pegó aquí. ¿Tú crees que vas a tener a Z1 aquí? Y, pues ahí es donde la región donde lo encuentro, entonces sí, profe. ¿Tú crees que si yo pongo un pedazo de ADN aquí, este gen de acá va a ser leído? ¿Tú qué crees? Acuérdate que el pedacito que yo tengo aquí es Z1. O sea, este pedacito de aquí es Z1. Pero el Z1 coincide con el gen, o sea, en la misma región. Voy a sacar esto de aquí más grande. Espérame acá. Entonces yo tengo aquí, este es lo que tengo en el vector. En el vector, yo tengo, aquí en este vector, yo tengo, ya yo lo dibujo de otro color. Esto azul que yo tengo acá, lo voy a dibujar grande aquí. Esto es la Z, ¿cierto? ¿Y esto cómo está, de qué está compuesto? Entonces, está compuesto de un promotor, de un sitio múltiple de clonación y de Z1. Entonces, ¿a quién yo tengo aquí? A un promotor, a un MCS, bueno, se pasa ahí pues, y aquí yo tengo a Z1. Eso es lo que yo tengo en mi plasma.
¿sí? Eso es lo que yo tendría en mi plásmido. Sí. Si yo aquí en este pedazo, en el MCS, que es donde te estoy dibujando en el vector, resulta que ahí llegó y se insertó un pedazo enorme de ADN, muy largo, imagínatelo muy largo, de tal manera que separa al promotor del auge que había por aquí. ¿Tú crees que Z1 se sintetiza? Es mi pregunta. ¿Tú qué crees, Sergio? Yo creería que sí se logra sintetizar, ¿Por qué se sintetizaría? porque está abarcando la región del gen. Así tú le pongas aquí como una pared en medio del promotor y del Z1. Ah, no, pues ahí sí no. Por eso, eso es lo que te estoy diciendo. Llega un ADN, es casi como si le pusieras una pared en medio del promotor y el Z1. Ujú. Al llegar un ADN aquí en medio de este promotor y este de Z1, ¿qué va a pasar? Listo, entró este plásmido acá. Resulta que entró, logró entrar a la bacteria. Pero, profe, yo tengo una pregunta que es lo que yo creo que me está confundiendo ahí, que es que, digamos, ¿con qué fin voy a tener un ADN ahí? Porque yo lo que tengo entendido es que, digamos, mi múltiplo cloning site es para regiones específicas para las enzimas de restricción, ¿no? Ajá, claro, exacto. Entonces tú lo que haces es que cortas aquí con las enzimas para abrir ese vector, esto se vuelve lineal, Y que llegue de tal otro. manera que permites que llegue un ADN, Ajá. ¿sí? Ah, listo. Sí, Claro, ya, ¿sí ya, ves? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí ya. tienes un promotor, ¿sí? Sí, Y claro. ya no te va a leer a Z1, te va a leer a tu ADN de interés. Ujú, claro. Manipular la característica ahí. Al yo tener este plásmido acá y lo pongo aquí fucsia, al igual que lo pongo acá, ¿qué va a pasar aquí en esta bacteria? Yo tendré este pedacito que me sintetiza, No, ya no. lo tengo. Y entonces, ¿qué pasa con estas condiciones de acá que yo te estoy diciendo? Si pongo IPTG más XGAL y No, ya no. el plásmido es con inserto porque ya tiene ADN, Ah, más la bacteria, ¿será que degrada ese XGAL? ¿Tú qué piensas? no, no ¿Sí lo o va a no? agradar. No, ¿cierto? No. Y entonces, ¿cuál es el color de esa bacteria, Sergio? Blanco. Blanco. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué bacterias te sirven a ti en tu ejercicio? ¿Cuáles son las que a ti te interesan? ¿Las blancas o las azules? Las, pues depende, profe, ¿De qué depende? de lo que yo quiera hacer, es decir, saber si quiero, pues, si me sirve el gen Z1 en mi experimento, pues me iría con las azules. Pero Claro, si ese no me pero interesa, estamos hablando de ADN recombinante, que el interés o el fin último del ADN recombinante es poder insertar un ADN extraño en un organismo y lograr que me exprese o que me clone o bueno, lo que yo quiera hacer, ¿cierto? ah, listo. El No, tu objetivo es poner un ADN aquí. ujú, Con esa premisa de que lo que quieres es hacer un ADN recombinante, ¿con cuáles te irías? con la que me dé blanco. Con la que te dé blanco. O Exactamente. sea que si yo en un experimento lo hago y al final, y yo creo que voy bien, pero al final veo coloración azul, perdí mi tiempo, ¿me hago Sí, entender? claro, es que ahí es donde está el dilema, que lo que es, por ejemplo, cortar el ADN y ponerlo en el vector, tú lo pones en un tubo y es un proceso al azar. No sabes hasta que o la pones en un medio con antibiótico o hasta que le pones IPTG y XGAL para que se vuelva blanco y azul. Ujú. Y No. eso pasa un día completo. Y ahí ya te das cuenta, no, no funcionó. Y puedes tener blancas y azules en el mismo plato, porque hay unas que sí, otras que no. Y ahí es donde tienes que ya empezar a pescar esas blancas para ahora sí ponerlas en otro medio líquido y empezarlas a multiplicar y volver a corroborar de tal manera que estés muy seguro que lo que pescaste sí fue una colonia blanca y no una azul por ahí camuflada. O sea que uno toma varios todos ensayo. Por ahí cuántos, profe? Sí, claro, claro, es dependiendo de la escala en la que tengas, pero por ejemplo, si tienes, siembras una o dos placas de agar, eso se siembra en el agar, que crezcan blancas y azules, y de esas blancas y azules ya puedes coger por ahí 10 colonias, si te salieron 10 colonias blancas, en tu Zeppendorf, con medio leve líquido, y empiezas a crecerlas. Muchas veces cuando uno escoge esas blancas y ya las pone a crecer en medio líquido, ya no crecen.
¿Sí ves? Entonces son procesos de probabilidad y por eso pues, el objetivo no es tener una colonia, es tener entre más tengas, pues es mucho mejor. Mejor, Ujú, claro. Y yo ahí tenía otra duda, digamos, listo, esta parte ya me quedó clarísima. Pero ujú, entonces, hay, colocaste un ejemplo, digamos, yo miro en mi electroforesis, quiero ver qué fue lo que obtuve, ¿no? ujú, sí, Yo conozco como llega un, como voy a hacer es sí, aplicar técnicas de ADN combinante, perdón, ujú, sí. Entonces, yo conozco el ADN que le quiero insertar, conozco sí, su peso molecular. sí, Listo, entonces, cuando yo verifico, este debe tener un peso, mi combinante debe tener un peso mucho mayor que el del plásmido normal, que también lo conozco, más el pedazo que le inserto, ¿cierto? claro, sí, claro, Y si no lo tuviera, sería el mismo plásmido, por así decirlo. Digamos, cerrado, exactamente. tú ves no, tengo puntero, anotar, puntero, ¿dónde está? Bueno, lo veo. En la Bueno, barrita te aparece aquí la luz, dice Spotlight, en la misma barrita de herramientas, así te aparece. entonces, no. Entonces coges No, el color y eso, ahí aparece como una flecha. a ver, a ver. Bueno, ¿Sí ves que se mueve como una flecha que yo tengo acá? sí, sí, sí. ¿Tú ves mi flecha? No. ¿No? Ahí ya, sí. ¿Ya? Ujú. Ahí la marqué, de hecho. Bueno, entonces, bueno, vámonos a este ejemplo cuando, no le, cuando teníamos el plasmio sin inserto, ¿listo? Cuando yo lo tenía sin inserto, de igual forma, ¿me iba a crecer o no ¿Te me iba? crece? Te crece. ¿Me Porque crece? acuérdate que el simple hecho de que entre el plásmido ya entra el gen con resistencia a ampicilina. Te Listo. crece. Solo que lo que hace es que sí degrada y la vuelve azul. Crecer te crece. Y por eso es que tienes que luego seguir diferenciando, porque no vas a saber realmente hasta que no tengas blancas y azules, y aún así tengas blancas, necesitas volver a corroborar. Listo, profe. Perfecto. Ujú, Listo. Y ya lo otro que te quería decir era, bueno, ya esta parte me quedó clara. Y ujú. ahora lo otro es, digamos, bueno, yo tengo mi plásmido, ¿no? Y Ajá, entonces yo quería hacer una cosa, digamos, cuando uno habla de fragmentar algo, para mí es muy fácil identificar cuando fragmento, no sé, una tabla o algo que no sea circular, ¿no? Pero si yo tengo un ajá. círculo y lo fragmento, Ujú. digamos, ven, yo te hago este dibujito. Y esto te lo digo porque quiero, no, mejor te comparto pantalla. Dale. Espérate, yo me salgo de acá entonces. Ujú. Listo. ¿Dónde está? Vamos acá, pantalla, compartir. Listo, este ejercicio precisamente. Entonces, Ajá, yo acá tengo, vámonos al ejemplo C, que es el que más me causa curiosidad. Tú me dices ajá. que tengo una enzima C que reconoce en la posición 5100 Ujú. cuántos fragmentos tengo. Como yo nada más tengo una, yo pienso, ahí es como mi confusión. Yo diría, bueno, tengo un fragmento, pero esto termina siendo lineal Sí, y se puede volver a tienes un unir. fragmento. ¿Tengo uno nada más? Sí, claro. Listo. Que lo que hace es que lo cortas y se abre un fragmento. No estás haciendo más. Si tuvieses dos puntos de corte, como es el B, por ejemplo, Ujú. ahí tendrías dos fragmentos. Listo. Y qué, profe, y acá, rapidito lo que te quería mostrar era que, digamos, bueno, tú acá, ¿qué fue lo que anoté? Que acá tenía una duda. Listo. Tengo la enzima BAN-H1. Ajá. La decisión por BAN-H1 da como resultado un extremo saliente 5' o 3'. ¿Cuál es la secuencia de este extremo resultante? Digamos, si, como ellas me van a leer en dirección 5', 3', Ajá. entonces mi resultante es el 3', pero en el otro lado voy a tener también un 5'. Pero Ahí ahí, ¿cuál es el resultante? ¿Cuál es el sobresaliente? ¿El 5 o el 3? En ese ejemplo que tú me estás mostrando. sería el 3 ¿Por qué, Sergio? porque pues yo estoy pensando es en la direccionalidad que ella va a tomar, que es, digamos, si fuera de 5', 3'.
Pero es que no es lo que la dirección que toma, sino el fragmento que deja. Aquí lo más fácil es, así como está dibujado acá abajo, cuando tú lo tienes en el punto 2. En Ajá. el punto 2 tú hiciste bien el ejercicio porque copiaste las dos secuencias que te dan. Y aquí, haz el ejercicio aquí. El extremo sería 5 o 3 sobresaliente. En el 2, estoy hablando del 2. En el 2 el Ujú. sobresaliente del 5'. Exacto. Arriba Ah, debes hacer ya. el mismo ejercicio para no confundirte. Si tú dibujas solo una hebra, te pierdes. Listo. Ujú. Ya entendí esa parte. ¿Y qué era? Y otra cosita que yo te iba a mostrar, profe. ¿Aún tenemos tiempo todavía? ¿Sí? Ah, bueno. Listo, entonces esto sí, ya lo entendí. ¿Esto está bien? Ah, sí, ya me acordé. Digamos, yo busqué, o bueno, yo busqué no, de hecho en el mismo enunciado me dicen cuál es mi sección que reconoce las enzimas, ¿no? Es la Ajá. sección, todos estos 5 nucleótidos, ¿cierto? Sí, si te falta uno, no reconoce. Listo, ya. Y profe, ¿será que me puedes, ya para terminar, me podrías explicar este ejercicio? Es que la verdad no lo entiendo muy bien. Aquí, aquí no hay una respuesta única ni que una sea correcta. Aquí la clave es analizar, pensar un poco en la estructura de los plásmidos y cómo puedes llegar a interpretar un resultado teniendo en cuenta la estructura de los plásmidos. Esa es la clave de ese ejercicio. Entonces tú Mm, tienes, lo que te dicen ahí es que tú partes de un mismo cultivo, ¿cierto? Es como si tuvieras un Erlenmeyer ahí. Tú tienes un solo Erlenmeyer y de ahí Luis tomó un pedazo y Antonio tomó otro pedacito. Digamos, uno tomó 50 ml y la otra tomó 50 ml del mismo frasco. ¿Qué listo, esperas tú? Que si partes del mismo medio, pues a lo largo del experimento, pues todo te da igual, ¿cierto? Si claro. trabajan en las mismas condiciones, bueno, y demás, es casi como entrar a comparar resultados y te deberían dar igual. Sin embargo, cuando se hace el experimento, que es lo que les muestra ahí, a Antonio le da una cosa y a Luis le da una totalmente diferente. Y uno dice, bueno, pues trabajaron mal, hubo una contaminación, bueno, en mil cosas uno se puede poner a pensar ahí, ¿cierto? Ujú. Pero si nos vamos a analizar pensando en que no hay una contaminación, sino que es más el mismo ejercicio que te da así por la electroforesis, entonces si ves el primer carril de Antonio que dice plásmido sin digerir, que es el carril número 1, Sí, sin digerir, ¿tú qué esperarías? Que el plásmido esté cerrado, ¿sí o no? claro. Y el plásmido al estar cerrado, pues corre pues solito, cerrado, y uno pues no es que va a tener un plásmido y una bacteria, pues tienen muchos plásmidos, pero igual son idénticos, entonces uno esperaría, como en el caso de Luis en el carril 4 que sea una No. sola banda. Ujú. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y era lo que decían, no, pues se abrió porque trabajó mal, entonces lo fragmentó, ¿sí? Es muy probable, cuando uno trabaja, es muy probable que por acción mecánica rompa el plásmido, sí, puede ser. Y la otra respuesta es porque los plásmidos estaban organizados en diferentes estructuras. Entonces, hay plásmidos que se vuelven súper relajados, que son casi de una forma circular, que pues no es el círculo perfecto como nos lo pinta, pero sí una forma muy circular Ujú. y amplia. Ahí es donde uno piensa, bueno, si tiene un hueco y pretende colocar a entrar por ahí algo más grande que ese mismo hueco, pues se va a demorar en pasar más. Pero si yo tengo plásmidos que ya están en la estructura del ADN casi que envuelta, convertida en un hilo, pues se va a ir mucho más rápido. A pesar de que es el mismo plásmido, ¿sí? Pero es más de cómo se acomoda o cómo se arregla ese ADN para pasar sobre ese gel de agarosa. Y es una de las cosas para tener en cuenta. Cuando uno trabaja con plásmidos, debe tenerlo muy en cuenta porque en un gel de agarosa perfectamente te puedes encontrar una, dos o tres bandas por la misma estructura de esos plásmidos. Y es la respuesta a este primer carril. Al uno pensar que ya aquí están, obviamente, en diferentes estructuras y pensando en el mismo ejercicio de las enzimas, pues para que una enzima pueda cortar una secuencia en particular, pues la secuencia debe estar expuesta, por así decirlo, o fácil de reconocer para que la enzima llegue, reconozca y corta. Pero si tú tienes un ADN súper enrollado, súper ahí empaquetado, ¿será que la enzima puede llegar a cortar? No. Probablemente no llegue a cortar. Entonces,
Lo mismo pasa acá. Si yo pienso que Luis trabajó bien porque todos los plásmidos le corrieron a la misma distancia, porque se ve una sola línea, yo podría asumir que los cortes de las enzimas probablemente sean más acertados que los que tiene Antonio. Claro. ¿Sí? Entonces nos vamos por el BGL2, perdón, que es el carril número 5. Para Luis genera 3 bandas. Asumiendo que son 3 bandas y que las enzimas cortaron bien, ¿cuántos sitios de corte tendría esa enzima, Sergio? 3. Tendría 3, ¿cierto? Sí. Y si ves en Antonio, hay 2. Él tiene 2, pero Pero mira que una de ellas sí coincide. coincide, exacto. Quiere decir que esta grande es la que no logró reconocer la enzima, pero en esta de acá sí me logró generar 2 más pequeños que esta misma grande. Esta grande está acá. No, ¿dónde estamos? Está acá. No, sería esta partida en 2, casi. ¿Tú me estás mostrando ¿Sí? algo, profe? Sí, sí, pero no puedes ver porque tú estás compartiendo. Pero es la grande del 2, la C del 2, se convertiría casi que en la que no tiene letra y la G de Luis, del carril 5. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Pensando en que esos plásmidos, Ah, asumiendo ya. que en el carril 1 ya están súper enrollados. Y volvemos otra vez con la 3. El 3 en el carril, para la PBU2, que es el carril 6 de Luis, tienes 2 bandas, pero si ves en el de Antonio, tiene una que es mucho más alta. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, sí tiene sentido que al estar súper enrollado no se puede reconocer y por eso es la razón de que uno, generan menos fragmentos y dos, que así sea sin digerirlo, pues se ven 2 bandas diferentes. Pero tú puedes interpretar ese experimento de muchas maneras. Y digamos que el ejercicio, el objetivo por la cual se los pongo es para que piensen en cómo pueden estar ahí influenciando la estructura de los ácidos nucleicos. Listo, profe. Y ya, ese es como el ejercicio en general. No, listo, me quedó muy claro, profe. Vale. Listo, muchísimas gracias. Otra cosa que le te voy a preguntar es que, digamos, hay enzimas, bueno, no estoy muy seguro, pero yo deduzco que sí, enzimas de restricción que respondan a la misma secuencia específica, pero que una sea tipo 1 y la otra sea tipo 2. ¿Pueden existir? Sí, pueden existir, claro que sí. Y esto te lo digo porque, digamos, ¿qué pasa si, o sea, yo sé que las tipo 2 no metilan, pero No, entonces si se encuentran con un segmento que esté metilado, ¿lo cortan de igual forma porque no les interesa eso o sí les interesa? no lo cortan. Cuando está metilado, todo lo que esté metilado no puede ser tocado por nada. Listo. Porque ¿Sí? en el El ejercicio, fragmento tiene que estar disponible para ser digerido, de lo contrario no puede ser reconocido. porque en el ejercicio que hicimos en clase, en las exposiciones, yo veía que habían plásmidos donde te decían, bueno, por acá está la enzima, un ejemplo, XX, ¿no? Y por acá, Ujú, muy cerca, está la enzima Y asterisco. Y el asterisco, cuando uno buscaba qué significaba, significaba que eran con capacidad de metilar. ujú. Entonces eso me hace pensar que eso puede impedir que si está esa enzima restricción, pues que haga el corte. Sí, claro, sí, solo que cuando vas a hacer ejercicios de ADN recombinante y vas a buscar una enzima, lo primero que le pides al programa que utilices es no me muestre enzimas de metilación, sino solo enzimas que corten. Listo. Si no, pues no haría, a no ser que tu objetivo sea metilar porque necesitas bloquear ese espacio para que no te corte otra enzima de restricción. O sea, que tú digas, necesito bloquear esta secuencia para que no sea reconocida por otra enzima. Entonces, primero metilas y luego digieres. Listo, profe. ¿Mm? Bueno, ya fue todo. Bueno, está Pero bien. muchísimas gracias, profe. Vale, con muchísimo gusto. ¿Al fin cuadramos con mis compañeros algo o ellos o no cuadraron nada ¿De qué, Sergio? del sábado? Sí, tengo que mandarles el link. Eso iba a hacer ahora. Tengo que Al, mandarles el link a las 10:30. listo, profe, gracias. Vale, con gusto, que estés bien. Bueno, igualmente. Chao, chao, te cuidas. Chao.